Este texto de la reforma agraria y ahora vamos a revisar el texto de la muerte tiene permiso. Tú dirás, ¿qué tiene que ver la muerte tiene permiso con la reforma agraria? Bueno, pues mucho, ahorita lo vas a ver, de Edmundo Valadez. Edmundo Valadez es un escritor del siglo XX. Déjame rectifico sus fechas de nacimiento y muerte. Nació en 1915 en Guaymas, Sonora, y murió en el 94 en la Ciudad de México. Cuentista, periodista, editor, etcétera. Es una persona que se dedicaba a escribir en diferentes medios y en este caso hizo un cuento que se llama La muerte tiene permiso. La muerte tiene permiso es un cuentito muy corto y lo venden, me fijé que lo venden en el Fondo de Cultura Económica a 9 pesos. Es un librito, pues, que puedes traer en tu bolsa, etcétera. Digo, por si lo quieres, tener como impreso, o si te lo encuentras por ahí, si lo quieres después regalar a alguien, también estaría bien un buen detalle de 9 pesos y viene con ilustraciones. Bueno, la muerte tiene permiso. ¿Por qué se llama así el cuento? Eso es lo primero que nos debería de llamar la atención. ¿Y qué tiene que ver con la reforma agraria? Bueno, vamos a ver. Fíjate, dice, sobre el estrado, los ingenieros conversan, ríen, se golpean unos a otros con bromas incisivas, sueltan chistes gruesos cuyo clímax es siempre áspero. Poco a poco su atención se concentra en el auditorio. Dejan de recordar la última juerga, las intimidades de la muchacha que debutó en la casa de recreo a la que son asiduos. El tema de su charla son ahora esos hombres, ejidatarios, congregados en una asamblea, que están ahí abajo frente a ellos. Aquí ya vemos a algunos de los personajes que van a participar en este cuento. Los ingenieros, que están conversando, riendo, recordando sus cosas cotidianas, pero dice, bueno, vamos a parar porque ahora vamos a escuchar a esos hombres ejidatarios congregados en una asamblea que están abajo, abajo. Aquí está muy importante esta frase, abajo, frente a ellos. O sea, los ingenieros están como en un en una tarima, por decirlo así, y los ejidatarios están abajo. ¿Los ejidatarios quiénes son? Son los que administran, los que viven en el ejido. Ya vimos que el ejido es una forma de la repartición de la tierra a raíz de la revolución. Entonces, imaginémonos un contexto posterior a la Revolución Mexicana, donde hay ingenieros que son, pues, profesionistas de la construcción, pero en materia civil, y los ejidatarios, que son personas que trabajan y viven de la tierra. Bueno, y entonces uno de los ingenieros dice, sí, debemos redimirlos, hay que incorporarlos a nuestra civilización, limpiándolos por fuera y enseñándolos a ser sucios por dentro, dice un ingeniero. Redimirlos es como enseñarles o sacarlos de la ignorancia, es más o menos esto está diciendo el ingeniero. Dice otro ingeniero, es usted un escéptico, ingeniero, además pone usted en tela de juicio nuestros esfuerzos, los de la revolución. O sea, ya había pasado la revolución. Y dice el otro, va, todo es inútil. Estos hijos son irredimibles, perdón. Estos hijos son irredimibles, están podridos en alcohol, en ignorancia. De nada ha servido repartirles las tierras en relación con este tema que estamos viendo. Y contesta el otro ingeniero, usted es un superficial, un derrotista, compañero. Nosotros tenemos la culpa. Les hemos dado las tierras y ¿qué? Estamos ya muy satisfechos. Y el crédito, los abonos y la nueva técnica agrícola, maquinaria, ¿van a inventar ellos todo esto? Le hace un llamado al otro ingeniero con el que está conversando, como diciéndole, les tenemos que enseñar y además no saben manejar el crédito, los abonos, las técnicas agrícolas que se supone que los ingenieros sí saben manejar porque son personas que estudiaron o algo así. ¿Van a inventar ellos todo esto? O sea, está el que dice, enseñémosle a los ejidatarios a manejar la tierra y está el otro que dice no, porque se supone que ellos deberían de administrar la tierra porque pues es su tierra, ¿no? Bueno, vamos a ver qué sigue. El presidente es otro de los personajes,
Ahora aquí, se refiere como después hablan del presidente municipal, yo creo que se refiere como al presidente del el presidente de la república, quizá, vamos a ver. El presidente, mientras se atusa los enhiestos bigotes, acariciada hasta por la que iza sus dedos con fruición, o sea, se estaba acariciando los bigotes, observa tras sus gafas, inmune al floreteo de los ingenieros. O sea, no le estaba haciendo mucho caso a los ingenieros el presidente, ¿no? Y dice, cuando el olor animal terrestre picante de quienes se acomodan en las bancas cosquillea su olfato, saca un paliacate y se suena las narices ruidosamente. Él también fue un hombre de campo, pero hace ya mucho tiempo. Ahora de aquello la ciudad y su posición solo le han dejado el pañuelo y la rugosidad de sus manos. O sea, el presidente está ahí y pues como hay mucha gente congregada, llega el olor a sudor, pero a él como que le molesta eso, a pesar de que fue un hombre de campo. Los de abajo se sientan con solemnidad con el recogimiento del hombre campesino que penetra en un recinto cerrado, la asamblea o el templo. Hablan parcamente, o sea, hablan poquito, y las palabras que cambian dicen de cosechas, de lluvias, de animales, de créditos. Muchos llevan sus itacates al hombro, cartucheras para combatir el hambre. Algunos fuman sosegadamente, sin prisa, con los cigarrillos como si les hubiesen crecido en la propia mano. Otros, los de abajo, de pie, recargados en los muros laterales, con los brazos cruzados sobre el pecho, hacen una tranquila guardia. El presidente agita la campanilla y su rentintín diluye los murmullos. Primero empiezan los ingenieros, hablan de los problemas agrarios, de la necesidad de incrementar la producción, de mejorar los cultivos. Prometen ayuda a los ejidatarios, los estimulan a plantear sus necesidades. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y dicen los ingenieros, queremos ayudarlos, pueden confiar en nosotros. Ahora el turno es para los de abajo. El presidente los invita a exponer sus asuntos. Una mano se alza, tímida, otras la siguen. Van hablando de sus cosas, el agua, el cacique, el crédito, la escuela. Unos son directos, precisos, otros se enredan, no atinan a expresarse, se rascan la cabeza y vuelven el rostro a buscar lo que iban a decir, como si la idea se les hubiera escondido en algún rincón, en los ojos de un compañero o arriba donde cuelga un candil. Allí, en grupo, hay cuchicheos. Son todos del mismo pueblo. Les preocupa algo grave. Se consultan unos a otros. Consideran quién es el que debe de tomar la palabra. Y dice uno de los que están abajo. Yo creo que Felipe sabe mucho. Ora tú, Juan, tú hablaste aquella vez. No hay unanimidad. Los aludidos esperan ser empujados. Un viejo, quizá el patriarca, decide. Pues que le toque a Sacramento. Sacramento espera. Ándale, levanta la mano. Se están pidiendo que hable uno de estas personas que se llama Sacramento. La mano se alza, pero no la ve el presidente. Otras son más visibles y ganan el turno. Sacramento escudriña al viejo. Uno, muy joven, levanta la suya, bien alta. Sobre el bosque de hirsutas cabezas pueden verse los 5 dedos morenos, terrosos. La mano es descubierta por el presidente. La palabra está concedida. Es decir, se le da la palabra, ¿no? A Sacramento. Órale, párate, le dice alguien. La mano baja cuando Sacramento se pone en pie. Trata de hallarle sitio al sombrero. El sombrero se transforma en un ancho estorbo, crece, no cabe en ningún lado. Sacramento se queda con él en las manos. En la mesa hay señales de impaciencia. La voz del presidente salta, autoritaria, conminativa. A ver, ese que pidió la palabra, lo estamos esperando. Sacramento prende sus ojos en el ingeniero que se halla a un extremo de la mesa. Parece que solo va a dirigirse a él, que los demás han desaparecido y han quedado únicamente ellos dos en la sala. Quiero hablar por los de San Juan de las Manzanas, dice Sacramento. Traemos una queja contra el presidente municipal que nos hace mucha guerra y ya no lo aguantamos. Primero les quitó sus tierritas a Felipe Pérez y a Juan Hernández, porque colindaban con las suyas. Telegrafiamos a México y ni nos contestaron. Hablamos los de la congregación y pensamos que era bueno ir al agrario para la restitución.
pues de nada valieron las vueltas ni los papeles, que las tierritas se le quedaron al presidente municipal. Sacramento habla sin que se alteren sus facciones. Pudiera creerse que reza una vieja oración de la que sabe muy bien el principio y el fin. Y sigue Sacramento diciendo esto. Pues nada, que como nos vio con rencor, nos acusó que es que por revoltosos, que parecía que nosotros le habíamos quitado sus tierras. Se nos vino entonces con eso de las cuentas de los préstamos, señor, que dice que andábamos atrasados. Y el agente era de su mal parecer, que teníamos que pagar hartos intereses. Crescencio, el que vive por la loma, por ahí donde está el aguaje y que le intelige a eso de los números, pues hizo las cuentas y no era verdad. Nos querían cobrar de más. Pero el presidente municipal trajo unos señores de México que con muchos poderes y que si no pagábamos nos quitaban las tierras, pues como quien dice, nos cobró a la fuerza lo que no debíamos. O sea, ese presidente municipal andaba queriendo, aparte de robarle las tierras, les andaba queriendo sacar dinero, ¿no? Bueno, Sacramento habla sin énfasis, sin pausas premeditadas, es como si estuviera arando la tierra, sus palabras caen como granos al sembrar. Y sigue Sacramento, pues luego, lo de mi hijo, señor. Se encorajinó el muchacho, si viera usted que a mí me dio mala idea. Yo lo quise detener, había tomado y se le enturbió la cabeza. De nada me valió mi respeto. Se fue a buscar al presidente municipal para reclamarle. Lo mataron a la mala, que dizque se andaba robando una vaca del presidente municipal. Me lo devolvieron difunto con la cara destrozada. La nuez de la garganta de Sacramento ha temblado, solo eso. Él continúa de pie como un árbol que ha afianzado sus raíces, nada más. Todavía clava su mirada en el ingeniero, el mismo que se halla al extremo de la mesa. Y sigue Sacramento diciendo, luego lo del agua. Como hay poca, porque hubo malas lluvias, el presidente municipal cerró el canal. Y como se iban a secar las milpas y la congregación iba a pasar mal año, fuimos a buscarlos. Que nos diera tantita agua, señor, para nuestras siembras. Y nos atendió con malas razones, que por nada se amuina con nosotros. No se bajó de su mula para perjudicarnos. O sea que el presidente no les ayudó en nada, al contrario, lo siguió perjudicando ahora con el tema del agua, ¿no? Como todavía ocurre en muchas comunidades. Bueno, una mano jala el brazo de Sacramento, uno de sus compañeros le indica algo. La voz de Sacramento es lo único que resuena en el recinto. Y sigue Sacramento. Si todo esto fuera poco, que lo del agua, gracias a la Virgencita, hubo más lluvias y medio salvamos las cosechas. Está lo del sábado. Salió el presidente municipal con los suyos, que son gente mala, y nos robaron 2 muchachas, a Lupita, la que se iba a casar con Herminio, y a la hija de Crescencio. Como nos tomaron desprevenidos, que andábamos en la faena, no pudimos evitarlo. Se las llevaron a la fuerza del monte y ahí las dejaron tiradas. Cuando regresaron las muchachas en muy malas condiciones, porque hasta golpes les dieron. Ni siquiera tuvimos que preguntar nada, y se alborotó la gente de a de veras, que ya nos cansamos de estar a merced de tan mala autoridad. O sea, ese presidente municipal se los traía mal y hasta resulta que les robó a Lupita y a la hija de Crescencio. Todavía, ¿verdad? Todavía se dan estas situaciones. Por primera vez, la voz de Sacramento vibró. En ella latió una amenaza, un odio, una decisión ominosa, o sea, una decisión fuerte, rotunda que iba a decir a continuación y dice a continuación Sacramento. Y como nadie nos hace caso, que a todas las autoridades hemos visto y pues no sabemos dónde andará la justicia, queremos tomar aquí providencias a ustedes. Y Sacramento recorrió ahora a cada ingeniero con la mirada y la detuvo ante quien presidía, que nos prometen ayudarnos, a ustedes les pedimos su gracia para castigar al presidente municipal de San Juan de las Manzanas. Solicitamos su venia para hacernos justicia por nuestra propia mano, dice Sacramento. Todos los ojos auscultan a los que están en el estrado, o sea, todos se quedaron viendo a los ingenieros y el presidente. El presidente y los ingenieros mudos se miran entre sí y discuten y dicen, es absurdo, no podemos sancionar esta inconcebible petición. Es decir, Sacramento dice, vamos a hacernos justicia por nuestra propia mano con el presidente municipal. ¿Qué significa hacernos justicia por nuestra propia mano? Que nosotros le vamos a dar el escarmiento al presidente municipal, el que nosotros digamos, ¿no? Y dicen los ingenieros, es absurdo, no podemos dar permiso para esto. Y otro ingeniero, no compañero, no es absurdo
sería dejar este asunto en manos de quienes no han hecho nada, de quienes han desoído esas voces. Sería cobardía esperar a que nuestra justicia hiciera justicia. Ellos ya no creerán nunca más en nosotros. Prefiero solidarizarme con estos hombres, con su justicia primitiva, pero justicia al fin, asumir con ellos la responsabilidad que me toque. Por mí, no nos quedará sino concederles lo que piden. Esto lo dice un ingeniero, hay que darles permiso de que hagan justicia por su propia mano. Y otro ingeniero contesta, pero somos civilizados, tenemos instituciones, no podemos hacerlas a un lado. Y otro ingeniero añade, sería justificar la barbarie, los actos fuera de la ley. Y dice el que dice que sí les den permiso. ¿Y qué peores actos fuera de la ley que los que ellos denuncian? Si a nosotros nos hubieran ofendido como los han ofendido a ellos, si a nosotros nos hubieran causado menos daños que los que les han hecho padecer, ya hubiéramos matado, ya hubiéramos olvidado una justicia que no interviene. Yo exijo que se someta a votación la propuesta. Yo pienso como usted, compañero, dice otro ingeniero. Entonces, vamos a ver. Pero estos tipos son muy ladinos, habría que averiguar la verdad. Además, no tenemos autoridad para conceder una petición como esta. Ahora interviene el presidente, que pues, es el que debe de decir qué onda, ¿no? Surge en él el hombre de campo, su voz es inapelable. Será la asamblea la que decida, yo asumo la responsabilidad. Ok, van a votar en asamblea. Se dirige al auditorio, su voz es una voz campesina, la misma voz que debe haber hablado allá en el monte, confundida con la tierra, con los suyos. Les dice a todos que voten sobre si se va a hacer la justicia por la propia mano o no. Se pone a votación la proposición de los compañeros de San Juan de las Manzanas. Los que estén de acuerdo que se les dé permiso para matar al presidente municipal, que levanten la mano. Y pues evidentemente todos los que estaban ahí querían eso, ¿verdad? Entonces todos los brazos se tienden en lo alto, también las de los ingenieros. Hasta los ingenieros votaron que se hubiera justicia por su propia mano. No hay una sola mano que no esté arriba, categóricamente aprobado. Cada dedo señala la muerte inmediata, directa. La asamblea da permiso a los de San Juan de las Manzanas para lo que solicitan. Sacramento, que ha permanecido en pie con calma, termina de hablar. No hay alegría ni dolor en lo que dice. Su expresión es sencilla, simple. Pues muchas gracias por el permiso, dice Sacramento, porque como nadie nos hacía caso, desde ayer el presidente municipal de San Juan de las Manzanas está difunto. Y ahí acaba La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez. ¿Cómo ves este cuento? ¿Ya sabes ahora por qué se llama La muerte tiene permiso? Sí, a mí me están compartiendo sus comentarios. Aún sigue siendo injusto el reparto de tierras, le dan más prioridad a consumir productos extranjeros que los nacionales. Es un retrato de lo que muchas veces sucede en el campo. En la actualidad sigue siendo igual, que la actualidad no ha cambiado. Así es, maestra, triste realidad. Pienso que hoy en día las instituciones aún no han resuelto el problema. Era ratero, o sea, el presidente municipal, espero. Hola, buenas noches. Está hermoso con mucha realidad. Sí me gustó mucho el cuento. Y ya saben por qué se llama La muerte tiene permiso, ¿verdad? Y ya ven qué tiene que ver con la reforma agraria. Edmundo Valadez observó esto, era una persona que se dedicaba también al periodismo, entonces, pues me imagino que en sus viajes, en su observación de lo que estaba pasando, se dio cuenta de que pasaban cosas como esta, no precisamente este hecho particular, pero algo así, y él inventó este cuento para poder plasmar lo que pasaba con esto de la reforma agraria. Entonces, ahora sí, vamos a ver la tarea, a ver si no nos tardamos mucho. Entonces, en la actividad se pide que respondas a la pregunta, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? Es la primera pregunta. Ahora, quizá ahorita ya sabes un poco, ¿no? Pero contéstala como si fuera la primera vez que la vas a contestar sin saber, antes de ver esta sesión o de entrar en los temas del módulo. ¿Qué sabes sobre la reforma agraria? Pues vas a poner aquí algunas de las descripciones que me dijiste ahorita en el video, o vas a poner que no sabías nada, que sabías poco. Aquí lo más breve, no tienes que investigar porque para eso, pues en el paso 2 ya se pide que leas los dos textos, La muerte tiene permiso y La política agraria. ¿Ok?
Ya los repasamos, los 2 textos, te señalé las ideas principales de la política agraria y leímos completo La muerte tiene permiso, pues, para darle una mayor profundidad a ese texto que como tú te estás dando cuenta, es muy bueno, ¿verdad? Te deja pensando muchas cosas. Muy bien, entonces, se nos pide que identifiquemos estas 2 cosas del cuento, el autor. El de La muerte tiene permiso, ya dijimos que es Edmundo Valadez, y de la política agraria, si tú te metes al recurso que te comparto de la mochila, ahí yo puse quiénes son los autores, este, y el título del libro, porque la política agraria es un capítulo de un libro, no es el libro completo, ¿sí? Y los autores vienen ahí en el libro completo, están en la portada. Como todos los autores, siempre se mencionan en la portada. En este caso los voy a decir rápidamente. Tatiana Elena Beltrán y Puga y José Miguel de la Torre Yarza. Y el título del libro se llama El predominio de las presiones políticas sobre un ensayo de racionalidad en las decisiones gubernamentales. O sea, un título muy loco, pero bueno, en ese libro viene ese capítulo de la política agraria. Entonces, cuando te pregunten por el autor de la política agraria, son estos autores, Tatiana Beltrán y José Miguel de la Torre. Ujú. Porque en el documento que viene en la plataforma no vienen los autores. Muy bien. Fecha en la que se escribió. En internet vas a encontrar la fecha sobre La muerte tiene permiso, es un cuento muy famoso, entonces la fecha va a estar ahí a la mano. Y del libro de la política agraria, la fecha, pues ya vimos que eran los 70s, 1980, aquí dice, primera edición, 1980. Muy bien, entonces seguimos. Em, Tipo de texto. Esto ya lo revisamos en el módulo 2. ¿Qué tipo de texto es La muerte tiene permiso? Pues, ¿es científico? ¿Es literario, periodístico? Ahí tú contestarás. Esto ya se vio en el módulo 2. Y viene en el recurso tipos de texto la información. Está muy fácil, yo creo que tú lo puedes identificar fácilmente qué tipo de texto es uno y otro. El mensaje que quiere transmitir el autor. ¿Qué quiere comunicar el autor, Edmundo Valadez, con La muerte tiene permiso? ¿Y qué quiere comunicar los 2 autores del texto de la política agraria con ese texto? Contestas aquí, por favor, en una frase breve. ¿A qué público se dirige? El cuento de Edmundo Valadez, ¿a qué público se dirige? Es decir, a todo público, a un público especializado, a mayores de edad, a niños. Lo contestas en ambas partes. Contexto o momento en el que se escribió. Bueno, pues, ¿en qué fecha se escribió La muerte tiene permiso? Es un cuento de, el cu me quiero acordar. En 1955, La muerte tiene permiso, y el otro, La política agraria, en 1980, es decir, los separan 30 años de diferencia. ¿Qué contexto había en México en 1955 y qué contexto había en 1980? Escribe 3 características del país, o sea, de México, de 1955 para La muerte tiene permiso y 1980 para la política agraria. ¿El texto tiene gráficas, tablas, apoyos estadísticos que se incluyen? Bueno, pues uno vas a contestar que sí, ¿verdad? Sí, tiene tablas, estadísticas, listas, y otro no, es solo un texto literario. Las ideas principales. ¿Cuál es la idea más importante que quiere transmitir el texto? No es un resumen de lo que trata la lectura, sino cuál es la idea. Es un enunciado breve y completo. En un enunciado, ¿qué es lo que quiere transmitir el cuento de La muerte tiene permiso?
y qué es lo que quiere transmitir el texto de la política agraria. Tú lo reflexionarás y lo contestarás aquí. Ideas secundarias. ¿Cuáles son las ideas de apoyo que explican pues lo principal del texto? Añade 2 frases breves y completas. Acuérdate, no es un resumen de lo que trata, sino las ideas, es decir, enunciados breves. Actores. Actores no solamente son los que actúan, los que se presentan en las obras de teatro, tele, cine, etcétera, sino las personas que actúan, que hacen cosas en diferentes ámbitos. Entonces, en un cuento hay actores, son los personajes, y en un texto también hay actores, son las personas históricas que participan en ese texto histórico. Y ya ahí había varios nombres, ¿no? Ahorita me acuerdo de Hidalgo, de, de Porfirio Díaz, de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, Carranza, varios que se mencionaron, aquí los escribes. Las acciones que se describen, 3 cosas que pasan en el texto. En el de Edmundo Valadez, La muerte tiene permiso, pues vas a poner que al principio había unos ingenieros que estaban en una reunión con los ejidatarios y los ejidatarios tenían una molestia, expresaron su molestia, etcétera. Y en la de la política agraria, pues va a ser ahí diferente, ¿verdad? Porque no es un texto propiamente narrativo, sino histórico. Entonces, se presentan los antecedentes de la política agraria, se habla sobre los orígenes de la reforma agraria y sobre la actualidad de la reforma agraria. La postura del autor frente al suceso que habla. El autor de La muerte tiene permiso es Edmundo Valadez. Y del otro texto, La política agraria, los autores son Tatiana, no me voy a acordar de su nombre, tengo que revisarlo siempre. Tatiana Beltrán y José Miguel de la Torre. Ajá. Entonces, estas personas que no son personajes por ejemplo, Edmundo Valadez no sale en el cuento. Él es el que lo escribió, es el autor. Y Tatiana Beltrán y José de la Torre no salen, por decirlo así, no son actores de la reforma agraria, son simplemente unos investigadores. Bueno, pues ellos, de manera que son los autores, ¿qué opinan de este tema, de la muerte tiene permiso, de lo que se narra en La muerte tiene permiso, y qué opinan ellos de la reforma agraria? Ujú. Después, tu opinión sobre el texto, explica si te gustó o no y por qué. Y tu opinión sobre la reforma agraria, es decir, sobre todo este movimiento, sobre todo este suceso que impacta todavía a la vida nacional, ¿ok? En 2 párrafos de 8 a 10 renglones responde la siguiente pregunta: ¿qué información desconocías sobre la reforma agraria y cuál conociste con la lectura de estos textos? Es decir, aquí vas a decir todo lo que aprendiste en estos textos. Por ejemplo, yo no sabía yo no sabía que existían los latifundios, ni siquiera sabía que existía esa palabra y ahora la conocí. No sabía que, que en la época de la colonia había esclavos. No sabía que Hidalgo había promulgado tal ley. O sea, todo lo que no sabías lo puedes aquí escribir en 2 párrafos de 8 a 10 renglones. Y después nos piden que redactemos una reseña comparativa, que es otro de los pasos importantes de esta tarea. Tú ya hiciste una reseña comparativa en el módulo 2, cuando comparaste, a ver si me acuerdo bien lo que comparaste en aquella ocasión. Ah, sí, el texto era el mismo tema, ¿no? El tema era que un joven de una comunidad indígena de Oaxaca había llegado al MIT a estudiar, ¿no? Y ya no me acuerdo de su nombre, solo me acuerdo que su nombre era 3 nombres, pero no me acuerdo bien de su nombre. Bueno, tú te acuerdas, lo hicimos hace unas semanas. Entonces,
La reseña comparativa consistía en escribir de qué trataba un texto, de qué trataba el otro texto, decir en qué se parecían, en qué eran diferentes y después dar tu opinión al respecto, porque si tú te acuerdas, una reseña consistía en dar un resumen de la información más una opinión, ¿verdad? Entonces lo voy a resaltar aquí. Resumen más, hasta hice esa misma ecuación. Resumen más opinión es igual a reseña. Si solo es un resumen, no es una reseña. Si solo es una opinión, no es una reseña. Tiene que tener las dos para que sea una reseña. Entonces, aquí te doy un esquema para redactar la reseña. La reseña debe de tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción debes de decir qué vas a hacer, de qué vas a hablar, cuáles son los textos que vas a comparar y por qué es importante hacer esa comparación en relación con la reforma agraria. Y aquí escribes tu párrafo de introducción y yo te recomiendo que uses marcadores textuales para iniciar los párrafos. Por ejemplo, en este texto, eh, compararé el cuento La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez, y La política agraria, de Tania Beltrán y José Miguel de la Torre, ¿no? Aquí estoy poniendo abreviaturas, pero tú sí lo vas a escribir completo. Estos textos hablan del tema de la reforma agraria. Y voy a ver cómo desde el ámbito de la literatura se ve este tema y cómo se analiza desde el punto de vista histórico. Algo así puedes poner. En el desarrollo ya vas a añadir el resumen de los textos. De La muerte tiene permiso y de La política agraria, en párrafos breves. ¿De qué se trata La muerte tiene permiso? Lo contestas en un párrafo. Entonces, lo podrías empezar así. El texto, La muerte tiene permiso, trata de, y ya escribes de qué trata. Y lo mismo para el de La política agraria. Tienes que decir en qué se parecen los dos textos y en qué son diferentes. Ambos textos se parecen en que hablan del tema del reparto de tierras, hablan de las injusticias, etcétera, ¿no? Ya tú expresarás tu punto de vista. ¿En qué son diferentes? Los textos se diferencian ¿en qué? Se diferencian en que, por ejemplo, La muerte tiene permiso es un texto literario, lo aborda desde una perspectiva anecdótica y pues deja ver lo crudo de esa situación, mientras que en la política agraria se enfoca mucho en las leyes, en aportar datos y también lo hace de manera cronológica, aunque de manera objetiva, ¿no? Aquí igualmente tú lo escribirás de acuerdo con tu percepción. Y en la conclusión vas a aportar tu opinión, porque acuérdate que la opinión es parte importante de la reseña. ¿Cuál es tu opinión sobre esta comparación? Puedes poner que ambos textos, los dos textos me gustaron o no me gustaron, me parecieron importantes, me parecieron relevantes. Es necesario que los leamos todos para tener un conocimiento de la reforma agraria. Es un tema que todavía repercute en mi comunidad. Por ejemplo, la compañera Dalila, que compartió su experiencia personal sobre este tema, puede decir, me recuerda mucho a lo que me contaba mi abuela sobre cómo ellos trabajaban en la hacienda, etcétera. Ahí ya cada quien puede agregar su propia opinión, su propia reflexión. Como yo veo, ustedes tienen muchas opiniones que pueden compartir, entonces no los quiero limitar, ustedes compartan la opinión que ustedes deseen.
Entonces, tu reseña debe de tener introducción, desarrollo y conclusiones, más o menos unos 6 párrafos, y los párrafos deben de ser de 3 a 5 líneas o de 5 a 8 líneas, no te extiendas tanto. Revisa la ortografía, revisa la alineación de texto, que esté del mismo tamaño de letra, mismo tipo de letra, ¿ok? Y lo mandas a la plataforma como se indica. Voy a ver si tienen alguna duda. Coméntenme si tienen alguna duda sobre esta tarea. Soy Elizabeth, muy bien explicado. Gracias.